perfecto. Pues pasamos a la segunda mesa y en esta segunda mesa vamos a ver qué herramientas tenemos y qué herramientas necesitamos para ayudarnos. Y para ello, pues contamos en primer lugar con Javier Fernández, que es un microbiólogo del Hospital Central de Asturias, que lleva los llevas la sensibilidad, la sensibilidad, o sea, nos viene muy bien, pero que es que además sabe muchísimo de inteligencia artificial y lo cuenta estupendamente. Así es que, bueno, vamos a ver, Javier, si logramos enterarnos bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la Sociedad Madrileña de Microbiología por invitarme, es un auténtico placer estar aquí, porque además yo me siento siempre un poco madrileño y he estudiado en la Complutense, estoy muy orgulloso de ello, además siempre presumo de haber estudiado en la Complutense, así que es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, voy a hablar de las herramientas informáticas para la guía en la toma de decisiones en la antibioterapia. Y para ello vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son estos sistemas de ayuda a la decisión clínica y qué nos pueden aportar, ¿no? Esta revisión está muy bien, es una revisión genérica no solo de los sistemas de ayuda a la prescripción de antibióticos, sino de ayuda a la prescripción de cualquier tipo de fármacos. Y lo que nos dice esta revisión del Nature es que estos sistemas pueden apoyar el diagnóstico, pueden apoyar el manejo clínico de los pacientes, apoyarlo y hacerlo uniforme. Por otro lado, pueden apoyar la seguridad de los pacientes porque nos permiten detectar de forma precoz interacciones, efectos adversos, etc. Por otro lado, y esto es muy importante para las gerencias hospitalarias, nos pueden permitir contener el gasto, ¿no? Reducir costes y aumentar la eficacia de los sistemas. Y esto es muy importante para mí, quizás el punto más importante, el final, nos pueden permitir automatizar y mejorar los flujos de trabajo. Cada día tenemos más pacientes y la ratio profesional sanitario-paciente cada vez es peor, ¿no? Con lo cual tener sistemas que nos permitan automatizar y mejorar los procesos, al igual que ocurre en cualquier industria, pues es fundamental, ¿no? También estos sistemas generan algunos problemas, ¿no? Y algunos se comentaron en las presentaciones previas. Puede haber problemas de desconfianza. El clínico puede no creer en este tipo de sistemas automatizados, integrados en los sistemas de historia clínica electrónica que les dan recomendaciones. Por otro lado, también puede haber un exceso de confianza, ¿no? A veces ese exceso de confianza hay que pensar que puede ser perjudicial. Es decir, el algoritmo, lo que nos dice la recomendación puede ser genérica y muy buena para el 99% de los casos, pero el clínico al final es el que tiene la última palabra y tiene que tomar su criterio, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Por último, también estos sistemas pueden dar lugar a fatiga, y esto se habló en alguna presentación previa, ¿no? Si estamos constantemente recibiendo alertas del sistema de historia clínica electrónica, probablemente los clínicos, pues, y el personal sanitario nos cansamos de ellas y al final lo que hacemos es desconectarlas, ¿no? Además, requieren un coste de implementación importante y una cosa también importantísima, el mantenimiento. Estos sistemas son muy buenos, pero no vale con instalarlos en un hospital, sino que hay que hacer un mantenimiento evolutivo y correctivo de los mismos. En este otro trabajo es una revisión sistemática en la que ya están centrados o se centran en los sistemas de ayuda a la prescripción de antibióticos, y lo que dicen es que para que estos sistemas estos sistemas de alerta tengan éxito, tienen que integrar tres factores, ¿no? El factor tecnológico, en primer lugar, el sistema tiene que ser de una alta calidad, tiene que proveer una información de valor añadido para el clínico y para nuestra práctica clínica, y tiene que proveer un servicio de calidad, un mantenimiento de calidad, como decíamos. Por otro lado, el factor humano, fundamental también. De nada sirve tener un sistema de alerta buenísimo si el personal no cree en él o no lo utiliza, ¿no? Y para eso es fundamental la satisfacción del usuario y que sean sistemas relativamente sencillos de usar. Y por otro lado, la organización, por supuesto, tiene que poner la estructura y el entorno adecuado para que estos sistemas logren beneficios. ¿Dónde nos pueden ayudar estos sistemas de ayuda a la prescripción en el caso de los antibióticos? Pues en muchos puntos, ¿no? El primero sería, ante la sospecha diagnóstica de una infección, saber si hay que poner antibiótico o no. O sea, realmente el paciente tiene una infección, no la tiene, la infección lo más probable es que sea vírica, bacteriana, tenemos que dar un antibiótico al paciente o no. Esto es el primer punto, ¿no? Una vez que ya consideramos que el paciente necesita un antibiótico, los siguientes puntos serían los siguientes. Que el sistema nos ayude a los profesionales sanitarios que no están acostumbrados a prescribir antibióticos o no son especialistas en enfermedades infecciosas, a adecuar la prescripción a las guías y a la ecología local de las bacterias que tenemos en un hospital. En tercer lugar, acertar con las dosis, ¿no? A veces hay muchísima variabilidad en cuanto a las dosis que utilizamos de antibióticos. Estos sistemas nos pueden detectar qué pacientes necesitan unas dosis u otras y optimizar los tratamientos. Por otro lado, detectar interacciones, toxicidad. Y por último, otros sistemas lo que nos pueden detectar es si el antibiótico prescrito por el médico se adecua al antibiograma. Y esto no debería ser necesario que lo consultara el clínico, sino que automáticamente en la historia clínica electrónica, cuando un paciente tiene un antibiótico y le crece una bacteria resistente al mismo, creo que tendríamos que tener sistemas de alerta que nos lo notificaran de forma automática, ¿no?
Y, por último, sistemas que nos aconsejaran sobre la duración de los tratamientos. Bueno, en los últimos años se ha publicado muchísimo respecto a sistemas de apoyo a la decisión clínica en el campo de la antibioterapia. Esto es un metaanálisis bastante reciente publicado en el JACC, en el cual evalúan qué impacto tiene, si estos sistemas realmente tienen impacto en cuanto a que el clínico elija el antibiótico correcto, ¿no? Y prácticamente todos los estudios han mostrado superioridad. ¿Qué ocurre respecto a la mortalidad? Pues también muchos de estos estudios lo que demuestran, y es al final lo más importante, ¿no?, es que la implantación de este tipo de sistemas conducen a un descenso en la mortalidad de los pacientes, ¿vale? Algunos no logran demostrarlo, otros incluso logran casi mayor mortalidad, pero en general la tendencia es que estos sistemas reducen la mortalidad de los pacientes infectados. Bueno, hoy en día tenemos un problema enorme con la resistencia a los antibióticos, no hace falta que lo diga aquí, ¿no? Lo sabemos todos perfectamente. Y una de las principales causas y también consecuencias, porque esto se retroalimenta de la resistencia a los antibióticos, es que las prescripciones de antibióticos son incorrectas. Según muchísimos estudios, hay muchísimo publicado, no solo en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la atención primaria, incluso en las UCIs, entre el 30 y 40% de los antibióticos que se prescriben muchas veces no cubre el agente causal de la infección. Y esto hoy en día parece impensable, ¿no? En pleno año 2024, casi 2025, que siga ocurriendo esto. Si miramos este trabajo, que probablemente todos vosotros conocéis, publicado recientemente en Intensive Care Medicine, es el Eurovac 2, en el que analizan las bacteriemias de UCI de un montón de UCIs del mundo, la mayoría europeas. Es alucinante ver cómo todavía, incluso después de los resultados microbiológicos, es decir, después del cuarto día de la toma del hemocultivo en un paciente bacteriémico, cómo la prescripción se ajusta solo en el 82% de los casos cuando no hay un multiresistente o un 60% de los casos cuando hay un multiresistente, ¿no? Parece imposible, pero seguimos viendo esto a día de hoy. En este sentido, la inteligencia artificial creo que nos puede aportar muchísimo. En los últimos años, esta revisión también sistemática, publicada recientemente, revisa todos los trabajos que han realizado o que han utilizado la inteligencia artificial para predecir la sensibilidad a los antibióticos. No puedo pararme a explicarlo mucho, porque no daría tiempo, pero pueden ver toda la cantidad de artículos que hay publicados recientemente en distintos países, ¿no? Un paso más allá es utilizar este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, no solo para predecir la resistencia a los antibióticos, sino para diseñar software o herramientas que nos permitan o nos ayuden a la prescripción de antibióticos en base a la ecología local, ¿no? Aquí ya hay más poquitos trabajos. Bueno, después de esta revisión, nosotros hemos publicado este trabajo, del cual la verdad es que estamos muy orgullosos, tengo que decirlo, porque fueron 4 años de trabajo muy, muy duro. Realmente esto empezó, y lo voy a contar como anécdota, porque yo tengo un amigo ingeniero de datos muy bueno que trabaja en ArcelorMittal, en la fábrica del acero en Asturias, y yo le comentaba el problema de la resistencia a los antibióticos y cómo a día de hoy seguimos fallando en el 30% de los casos, y me decía que quizás aplicando los algoritmos de optimización que utilizan en la industria podríamos combatir el problema, ¿no? Y es por eso pues, que empezamos un pequeño proyecto, el proyecto se convirtió en un prototipo, el prototipo en un software, y acabamos creando incluso una startup con el fin de poner esto en más hospitales, ¿no? Porque vimos que funcionaba estupendamente. Esto se clasifica dentro de la clasificación sanitaria como un medical device, un producto sanitario, y por tanto está sometido a un control regulatorio enorme, ¿vale? Hemos tenido que hacer documentación de calidad, muchísima documentación, y hemos tenido que hacer un ensayo clínico, ¿vale?, controlado totalmente por una CRO independiente y realizado por investigadores independientes para demostrar que esta herramienta era eficaz, ¿no? Además, hemos contado con la suerte de contar con la Universidad de Harvard, porque Santiago Romero Brufau ha participado en el desarrollo del proyecto y en la validación, con lo cual pues estamos muy contentos. ¿Cuáles son los resultados? Y, en primer lugar, ¿en qué consiste nuestro software? Nuestro software, y esto es muy importante, para mí la inteligencia artificial en medicina tiene un potencial enorme, pero siempre y cuando se combine con el conocimiento clínico experto, ¿vale? Porque es necesario, al final tenemos muchos datos, pero esos datos hay que preprocesarlos, hay que entenderlos y hay que saber y tener muy claro qué conclusiones queremos sacar, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es minar de la literatura científica cientos de miles de datos sobre resistencias, ¿vale?, automáticamente extraídos de la literatura científica, información sobre pacientes, información sobre las guías, y luego en los hospitales donde hacemos esto, como en el caso del grupo HM, donde hicimos la validación clínica de este producto, que olvidé mencionar antes, agradecer también públicamente al grupo HM Hospitales y al doctor Barberán por participar en este estudio. Lo que hacemos siempre en cada centro es hacer un fine-tuning, o sea, un pequeño ajuste del modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial a la ecología local de los hospitales, ¿no? Y esto es el punto fundamental. La idea fue diseñar un software que aportara valor en el momento del tratamiento empírico, en el momento que conocemos el patógeno que está infectando al paciente, pero no su sensibilidad, ¿vale? En cambio, lo que no queremos es reemplazar el antibiograma, que de hecho es el antibiograma de lo que se nutre precisamente nuestro software, ¿no?, de los datos de antibiograma agregados.
He hecho algunas capturas para que veáis un poco cómo funciona la interfaz que hemos diseñado, introduciendo una serie de variables, no voy a contar todas las variables ahora porque no hay tiempo, pero introduciendo unas poquitas variables como la edad del paciente, su sexo, el servicio donde está ingresado en el hospital o, por ejemplo, los cultivos previos del paciente, somos capaces de generar un ranking en un segundo mediante el algoritmo de inteligencia artificial que nos da precisamente los distintos antibióticos de uso común en una infección ordenados por probabilidad de cobertura del agente patógeno. Se trata de un software de ayuda a la prescripción de antibióticos, simplemente damos un ranking por probabilidad de cobertura, pero luego hay muchos otros factores que el clínico tiene que considerar, ¿no? Desde el foco, las alergias, las interacciones, etc. Vale, el diseño del estudio clínico de la publicación que comentaba anteriormente fue el siguiente. Lo que hicimos fue un procesamiento, un fine-tuning del modelo, introduciendo en nuestro software 27.500 datos de pacientes, de antibiogramas de pacientes ingresados en los 12 hospitales del grupo HM. Hicimos un ajuste del modelo, hicimos una validación matemática, una cross-validation, y una vez que el modelo, desde el punto de vista matemático, funcionaba perfectamente, lo que hicimos fue ponerlo en producción y comenzar un ensayo clínico en el cual se reclutaron 325 pacientes, 3 de ellos fueron excluidos porque no cumplían criterios de inclusión, y quedó una cohorte de 322. Y lo que hicieron los investigadores independientes fue revisar en qué porcentaje de los pacientes el médico prescriptor había acertado teniendo en cuenta el antibiograma como referencia, no entramos en temas de mortalidad, etcétera, simplemente la tasa de acierto respecto al antibiograma y la tasa de acierto de las 3 primeras opciones del ranking del software. Los resultados fueron los siguientes. A nivel matemático, hicimos unas curvas ROC para ver el accuracy o la precisión del modelo y la verdad es que funcionaba estupendamente. Otros modelos previos no funcionan tan bien, pero yo estoy convencido porque el modelo nuestro, lo que diferencia de otros modelos publicados previamente es que tiene muchísima información microbiológica metida dentro del sistema, ¿vale? Por ejemplo, resistencias intrínsecas. Imaginaos, si nutrimos a un sistema de datos de antibiograma, un Enterococcus fecalis, pero al sistema no le decimos que las cefalosporinas no están testadas porque son siempre resistentes, el modelo no va a aprender o no va a predecir pues que el Enterococcus fecalis es resistente a cefalosporinas, ¿no? Por poner un ejemplo. Vale, respecto a los 322 pacientes que se incluyeron, destacar que el 60% de ellos habían sido atendidos por médicos de medicina interna o enfermedades infecciosas, un 30% por médicos de la UCI y un 10% por otros servicios. Respecto a la patología, el software da o ayuda en la terapia empírica para la neumonía asociada a la ventilación mecánica, para la bacteriemia y para la infección urinaria. Para el resto de infecciones, una vez se conoce el microorganismo, también aporta recomendaciones, pero no en el tratamiento empírico, ¿vale? Y los resultados fueron estos. Realmente la tasa de errores globales de los clínicos fue del 31,1%, lo mismo que dice la literatura científica. Sin embargo, la tasa de acierto de las primeras opciones del software era del 91%. Viendo por los subtipos de infección, podemos ver cómo en la bacteriemia el clínico acertó un 69,9% las veces de los tratamientos empíricos, en la infección urinaria un 76,7%, en la neumonía un 60% y en cambio las primeras opciones del ranking siempre superaban el 91, 92, incluso a veces el 94% de acierto respecto al antibiograma. Si al software le decimos el nombre del microorganismo que está afectando al paciente, las tasas de acierto del clínico también se incrementaban porque eran pacientes graves que estaban siendo monitorizados y, por tanto, cuando el laboratorio de microbiología emitía un informe provisional con el nombre del microorganismo, en muchos casos los clínicos ajustaban y en el software la tasa de acierto ya es pues, altísima, ¿no? Del 97%, 98%, 99% incluso en algunos de los casos. Algunos de vosotros podríais preguntaros, claro, esto es muy sencillo porque con que recomendéis siempre ceftolozano, tazobactam, ceftazimab-viatam, daptomicina y linezolid, pues ya acertamos seguro, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de optimizar el uso de los antibióticos y, por tanto, esto fue diseñado desde su inicio en este sentido. Y aquí tenemos un análisis del grupo de la clasificación AWARE de la OMS al que pertenecían los antibióticos prescritos por el médico y recomendados por el software, ¿vale? Como veis, los médicos, principalmente los clínicos, utilizaron fármacos del grupo WATS, como piperacillina, tazobactam y otros fármacos de amplio espectro, una poquita cantidad de fármacos del grupo Access y una pequeñita cantidad de fármacos del grupo Reserve. Sin embargo, nuestra herramienta, de forma estadísticamente significativa, recomendó muchísimos más fármacos del grupo Access y también es verdad que en algunos casos, porque tener en cuenta que muchos pacientes eran de UCI con neumonía asociada a ventilación mecánica y en un entorno de resistencias muy altas, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, entonces en estos casos sí que el software recomendaba pues, fármacos como ceftazimab-viatam, ceftolozano, etc. Lo mismo ocurre en la columna de la derecha si miramos los tratamientos prescritos por el médico o recomendados por la herramienta una vez que ya se conocía el nombre del microorganismo, ¿no?
También decir que el software, como herramienta pensada para el trabajo de los PROA, es totalmente customizable y realmente se pueden configurar normas del tipo, oye, si la sensibilidad meropenem es superior al 95%, me oculta ceftolozano tazobactam, por ejemplo, ¿no? O en la UCI no informamos tal fármaco, o en pediatría no informamos tal otro fármaco. Es plenamente, es plenamente configurable. Y nada, ya estoy acabando. Simplemente dar las gracias de nuevo y decir que creo que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme en el campo de la antibioterapia. Todavía faltan muchos estudios, falta demostrar que se reduce la mortalidad, pero hay que estar siempre sometidos a un proceso muy riguroso de regulación, de control de calidad. Pero bueno, yo creo sí que esto tiene un futuro prometedor. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. La siguiente intervención es una app de PROA que aporta y lo hace Iván Blois del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Iván. Buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de un software concreto que se está actualmente en desarrollo, lo cual es bastante importante porque cualquier cosa que os comente yo hoy es bastante probable que pueda llegar a cambiar, ¿vale? Porque estamos hablando de algo que está en desarrollo ahora mismo. ¿Aquí? Ahí. Aquí, a lo mejor es aquí, sí, que está aquí la pantallita esta. Vale, bueno, la aplicación lo que pretende es crear una solución tecnológica enfocada al PROA, ¿vale? Una solución que sea escalable, es decir, que se pueda fácilmente incrementar a otras funciones, que sea interoperable, esto es muy importante y ha afectado bastante al proyecto, y que sea interautonómica, es decir, que se pueda ir aplicando en las distintas comunidades sin grandes esfuerzos de adaptación. Entre los principales objetivos, que tenía muchos, pero bueno, hemos seleccionado estos, que es la usabilidad y accesibilidad, que esto ha insistido mucho el grupo de trabajo clínico del proyecto, que es intentar minimizar el nivel de aprendizaje o de formación necesaria para usarla. No sé si lo están consiguiendo, pero la intención es esa. También se ha hecho mucho esfuerzo en que sea fácilmente integrable con los sistemas de la información que ya existen, tanto de laboratorio como de farmacia, como de historia clínica, que sea capaz de generar eventos de actividad y que además nos permita pues, monitorizar indicadores y hacer explotación estadística. Sí, hay que darle aquí. Vale, ¿cómo se organizó el proyecto? Bueno, como es un proyecto del Ministerio, pues hubo secretarías de Estado implicadas, etcétera. Pero lo que más nos interesa a nosotros, digamos ya en vida real y más cerca de lo que es la realidad, es a través de los grupos de trabajo que se formaron. Se formó un grupo de trabajo clínico, para trabajar toda la cuestión más clínica de la propia aplicación, un grupo de micro para las partes de micro, un grupo de farmacia y un grupo de laboratorio de análisis. También se trabajó de cara ya a funciones un poquito, digamos, posteriores de uso secundario, con el CKS para generar un grupo de vigilancia de resistencia a SIRAS para poder explotar los datos que genera la aplicación junto con un grupo de aplicativo Pro, y aunque en esta diapositiva no está puesto, también se creó un grupo de estandarización y semántica para garantizar que todo sea interoperable. Vale, el trabajo se dividió fundamentalmente en 3 fases. La primera fase, que fue la que fue más rápida y que fue más en tiempo, pues era un poco identificar lo que había en ese momento, identificar procesos, buenas prácticas, hacer un informe de situación y definir qué querían para esta futura aplicación. Esta fase terminó aproximadamente a finales de febrero de 2023 y ahí empezaba la siguiente fase, que ya fue adjudicar el proyecto y empezar a desarrollar la herramienta. En esa fase pues empezamos a desarrollar unos catálogos mínimos de pruebas de laboratorio, antibióticos, etcétera. También se empezaron a diseñar la lógica y las premisas y se empezó a seleccionar hospitales para pilotar la aplicación y de puesta en marcha. Aquí se fue un poco optimista porque se pensaba que para otoño de 2023 el proceso ya estuviese terminado y bueno, actualmente seguimos en la fase de pilotaje, ¿vale? Porque bueno, se ha ido retrasando como buen proyecto de software, se ha ido retrasando. La última fase pues ya sería escalar a otras funciones, mejorar lo que es la aplicación, su revisión y bueno, pues ir haciendo la mejora continua. Bueno, se definieron flujos de datos para capturar de los distintos sistemas, de ver cómo deberían ir, quiénes deberían ser los destinatarios y los generadores de los datos. Y bueno, una cosa que me parece muy relevante de esta aplicación, por lo que es una de las cosas que ya nos ha aportado, es que desde el principio se hizo mucho esfuerzo en estandarizar todos los datos que había en el sistema. Es decir, cuando estábamos creando los catálogos y las listas de pruebas y las funciones, hacerlas siempre con estándares, en la medida posible, internacionales, para que luego fuese más fácil desplegar y explotar e interoperar los datos. En nuestro caso, pues en micro, pues nos centramos sobre todo en SNOMED y en LOINC. Se definieron varias líneas de trabajo para definir parámetros, pruebas de estado, unidades de medida, normalizar los datos y hacer la interoperabilidad, empezar a trabajar en el sistema de alertas y eventos, que en este sentido está más avanzada farmacia,
Y bueno, también para ir trabajando, que se está trabajando ahora en paralelo a los pilotajes, en la explotación de datos, en estadísticas de consumos y en el antibiograma acumulado, lo que llamamos el mapa microbiológico. Bueno, estas diapositivas me las han cedido desde el proyecto, que es un estado un poquito más actual. Actualmente, bueno, ellos ya identifican varios hitos, como que han conseguido que a nivel de la AEMS ya toda esta información esté centralizada a través de los servidores de semántica y servidores únicos que tienen. Están actualmente pilotando en 3 hospitales, en el de Puerto Real, en el de Torre Cárdenas y en el de La Candelaria, de Tenerife, para ver un poquito ya en vida real cómo funciona la aplicación. Y bueno, se han trabajado en flujos de intervención, se está mejorando el sistema para que sea más seguro y se está evaluando la satisfacción de los usuarios, pues para ver un poco cómo de útil lo ven. Actualmente están trabajando en funciones más de seguridad, más técnicas, digamos, como es la autenticación, encriptación de datos o la gestión de los roles para todo el tema de privilegios y permisos y temas de la base de datos para que sea más eficiente. Y siguen trabajando en esta de flujos de intervención. También están, se ha hablado aquí de asesorías, pues están trabajando también en un módulo para poder intentar, en la medida de lo posible, que la aplicación aporte en el tema de asesorías. Y intentar ir reduciendo el tiempo de trabajo a través de definiciones del panel de control, que todavía está un poco en inicio, y ir viendo cómo se pueden ir mejorando la explotación de datos. Estas son unas capturas de cómo es actualmente la aplicación. Es una aplicación que funciona en navegador, ¿vale? Es sencillita, funciona en el navegador web. Y aquí tendríais un panel de control en el cual se pueden visualizar el sistema va detectando casos potenciales de intervención en función de unas normas que se le definen y aquí te las va volcando y si no, se pueden también ir buscando pacientes. En el panel de cada paciente te figuran las intervenciones que tenga abiertas y las alertas que haya disparado la aplicación. Luego, una vez comienza la evaluación, han diseñado, junto con el grupo clínico que están trabajando en ello, una serie de estados en las que tendría que ir yendo la evaluación del paciente y así como valorar si se quieren emitir recomendaciones o no y si el paciente está en seguimiento o se cierra el caso. Y también están trabajando en la parametrización de alertas, ¿vale? Para que, la idea de la aplicación es que llegue ya cargada con un set de alertas ya predefinidas, pero que sean parametrizables en cada uno de los centros. Actualmente, como os comentaba, está más avanzado en farmacia. En micro hemos estado trabajando en el sistema de alertas, pero como es un poquito más complejo, al final lo que hablamos, por ejemplo, lo que comentábamos de decirle al sistema que un enterococo es siempre presente a la cefalosporina y avísame que tengo una bacteriemia por enterococo con una cefalosporina. Hemos estado trabajando en cómo hacer eso sin tener que mapear manualmente todos los enterococos contra las cefalosporinas, que no es viable, ni tener que estar haciendo grupos manuales. Como es estandarizado por SNOMED, estamos trabajando con usar SNOMED para crear esas alertas. Y una de las cosas que yo he mencionado varias veces es la interoperabilidad. Entonces, antes de terminar, sí me gustaría daros un par de pinceladas de un proyecto paralelo que ha surgido a raíz de la ProApp y que ya asumimos un proyecto independiente, que no sé si lo conocéis, pero es el proyecto de catálogos de SEIN, que es un intento desde SEIN de generar una forma estandarizada de codificar las pruebas de laboratorio para garantizar la interoperabilidad nuestra. Esto realmente es un proyecto histórico del grupo de gestión de micro de SEIN, pero se activó precisamente a raíz del grupo de trabajo de la ProApp para sus catálogos. Actualmente ya es un proyecto independiente, aunque nos mantenemos coordinados con el Ministerio y lo coordina el doctor Jorge Calvo Montes del Hospital de Valdecilla. Hemos generado 4 catálogos principales, uno de procedimientos, pruebas diagnósticas, digamos, todo desde serologías, pruebas moleculares, antibiogramas, etcétera. Muestras, o como se suele llamar en el argot ya de semántica, especímenes, para tener también estandarizadas las muestras. Microorganismos, que aquí es donde yo lo veo más importante porque es bastante complicado trabajar con microorganismos si no los tienes estandarizados. Y lo que llamamos características de microorganismos, que es donde estamos introduciendo todas estas cuestiones fenotípicas que hay que codificar y que necesitamos que sean también interoperables. Actualmente estamos trabajando en nuevas versiones para incrementar lo que primero que fue un catálogo de mínimos, que fue el diseñado para la ProApp, junto con lo que sé, esto tiene tenemos un grupo de correo en el que hay gente, a lo mejor estáis alguno aquí en ese grupo de correo en el que vamos hablando de estas cosas, pues hicimos un primer catálogo de mínimos y ahora estamos trabajándolo para incrementarlo. Estamos también trabajando con Loin para reestructurar algunas cosas que no nos acaban de convencer. Estamos coordinados con otras iniciativas, como con la Red Labra y con Renave, para intentar ir todos en la misma dirección, y estamos también en espera de empezar a trabajar en un procedimiento documentado de cómo codificar adecuadamente las pruebas de laboratorio. Si os interesa acceder a ellos, está en la página web de SEIN, en servicios catálogos, y aquí se pueden descargar. Esperamos que a partir del año que viene también haya un pequeño formulario para enviar solicitudes. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de hablar con los intensivistas, que como sabéis son unos gran protagonistas del PROA, participan muy activamente y además sufren mucho la sepsis. Y para eso contamos con una persona excelente que desgraciadamente no puede estar aquí presente, pero que es Marcio Borges, que no sé si sale su carita, no, todavía no. Marcio es intensivista, trabaja en Palma de Mallorca y lleva trabajando muchísimo tiempo en los códigos sepsis, en las alertas automáticas y yo creo que ha hecho un trabajo excelente durante muchos años y ya también se ha concretado. Hay un programa que vende, que existe, que funciona bien y que también nos lo va a resumir Marcio cuando pueda conectarse. Marcio. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo. ¿Cómo está, amiga? Bueno, Muy un bien. verdadero placer. Muchas gracias, Patricia y Emilia. Siempre un honor participar en eventos que organizáis. Y bueno, no me habéis dejado fácil y después de las dos excelentes charlas, pero bueno, yo creo que quieres que responda a esa pregunta, ¿no? Inteligencia artificial y PROA, realidad o ficción. Yo creo que realidad, pero bueno, vamos a poner en su medida. Siempre agradecer a los equipos, es el equipo que estamos trabajando a muchos años, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación. Y ese es los puntos que vamos a hablar, ¿no? La introducción, la inteligencia artificial, bueno, ya comentaba antes la primera charla, bueno, podemos hacer predicciones de si hay una infección o no, podemos hacer una predicción si hay multiresistente o no, podemos detectar un proceso. No caso de las infecciones, ese diagnóstico, que se está utilizando inteligencia artificial en varias pruebas diagnósticas, ver un pronóstico del paciente y finalmente plantear un tratamiento. Realmente el tratamiento es lo más complicado y con que menos evidencia tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial en el ramo de las infecciones, ¿no? Podemos tener pues todo que es el apartado de diagnóstico, por ejemplo, se usa diferentes métodos diagnósticos de inteligencia artificial, las PCRs con toda la información, y podemos tener también a nivel virtual, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT, utilizar Deep Learning, aprendizado reforzado, usar datos de procesamiento de lenguaje natural, que es texto libre, usar datos de imagen, o sea, tenemos una enorme capacidad. Fíjense, esa es una revisión reciente, a medida que ha aumentado de forma exponencial los artículos relacionados, ¿no?, de Machine Learning con, por ejemplo, la investigación antibacteriana. O sea, y ahí veis, desde 2006 a 2022, la inmensa cantidad de documentos, artículos que se van creciendo de forma exponencial. Y en relación a la antibiótico-terapia, vemos que los principales índice bibliométrica que en ese artículo de revisión, pues habla de tratamiento de antibióticos, descubierta de nuevos fármacos, ¿no?, del uso, de la descubierta de peptídeos asociados a efecto antibiótico, a la tuberculosis, a la resistencia antimicrobiana, como veis, son los temas que más están saliendo, ¿no? En relación a la aplicación infecciosas de Machine Learning, de la inteligencia artificial, prácticamente en todos los campos, ¿no? Desde el diagnóstico, de la detección de brotes, de desarrollo de fármacos, de la medicina translacional, desde la base de investigación básica a la clínica, a analizar el efecto de determinados fármacos sobre los mecanismos de reacción, al tema de, como comentaba antes el compañero, las decisiones, el soporte de decisiones clínicas y sin duda alguna, la relación entre medicina de precisión y personalizada. Ese es un artículo de revisión interesante en que, por ejemplo, podemos tener sistemas de inteligencia artificial basado en sistemas de expertos, en que hay un aprendizado basado en el conocimiento de los expertos, y otros, como usando Machine Learning y utilizando sistemas automáticos de aprendizado
que utiliza una serie de algoritmos, na complexidade, para poder explicar. E esses algoritmos vão desde redes neuronais, de deep learning, de modelos vectoriais, etc. ¿no? Esse seria o que nós chamamos la moderna IA, ¿no? La anterior seria aquela que aprende de los expertos e a outra não, ¿no? E como vemos a nível de intervenções, a intervenção com o suporte dos expertos é a mais utilizada e a que mais segurança nos dão, não? A la hora de conhecer exatamente a aplicabilidade em relação a processo clínico, como, por exemplo, a detecção de uma infecção ou o manejo dessa infecção desde o ponto de vista antibiótico, não? E depois, lo que nos dá mais insegurança é que um mecanismo de forma automatizada pueda, por ejemplo, hacer un algoritmo de decisión, un tratamiento de una pielonefritis o un tratamiento, por ejemplo, de un shock séptico. Y en esa revisión hay 60 artículos, pero la mayoría de los artículos hablan de sensibilidad y especificidad de un proceso, ¿no? De, por ejemplo, detección de multiresistentes, pero en toma de decisiones en relación al uso de determinados fármacos, ¿no? Antibióticos y las consecuencias de, por ejemplo, resolución clínica y mortalidad, realmente hay muy pocas cosas en relación a esto. Sin duda alguna, un papel fundamental en el diseño de nuevos fármacos o el reaprovechamiento de viejos fármacos, ¿no? Bueno, aquí el COVID nos ha enseñado y fue el gran boom del IA en la aplicación de fármacos y como veis aquí, pues nosotros tenemos muchas limitaciones cuando utilizamos métodos, vamos a decir, convencionales de introducir un antibiótico. Como veis, de 2014 a 2021, 18 fármacos habían sido aprobados, mientras había habido 17 estudios preclínicos, ¿no? Donde hay incluso mucho más costes económicos, ¿no? Dicen que un antibiótico nuevo es como ir y volver de un viaje a la luna, ¿no? Y aquí, pues, la utilización de esos algoritmos, de esa tecnología para plantear una forma, entre comillas, más moderna de descubrir fármacos, como digo, nuevos fármacos o fármacos que ya conocíamos, pero que no sabíamos que podían tener un mecanismo de acción, por ejemplo, antibacteriano, ¿no? En relación a él. Fíjense la complejidad a la hora de descubrir esas moléculas o, como digo, descubrirlas, en que podemos y que pasamos una serie de procesos, incluyendo principalmente o mecanismo de ação desse fármaco frente, dessa droga, desse antibiótico, frente a patógeno específico. Fíjense utilizando, ¿no? La microbioma, ¿no? De más de 63,000 bases, ¿no? Con microbiota y de genomas más de 87,000. En ese estudio interesantísimo en que después hay lo que llaman de los péptidos con efecto antimicrobiano, los AMPEPsfera, ¿no? Que son candidatos a la hora de efectivar nuevos fármacos. Y después la experimentación, ¿no? Desde que pasaríamos desde el ordenador al in vitro y después en vivo, el descubrimiento. Como veis aquí, ese proyecto ProGenomas, en que encuentro más de 8,700 clusters de nuevos péptidos asociados a efecto antibiótico. Aquí no podéis ver, pero se separan esos nuevos péptidos con acción antimicrobiana frente a patógenos como el Acinetobacter, como el coli, ¿no? Con sus diferentes también particulares mecanismos de relación y, por ejemplo, con bacterias comensales, ¿no? O sea que, como ves, fueron probados esses novos fármacos, essas novas drogas, esses novos péptidos com efeito antimicrobiano frente a tanto a patógenos, ¿no? Como a comensales. Y como veis, pues bueno, estudios experimentales en que se detectaban esos péptidos con efecto antimicrobiano y probaban en estudios preclínicos animales, obteniendo, ¿no? Resultados excelentes en relación a los otros. Pero bueno, damos una vuelta y que esto ya es
también complejísimo, que es la de-extinción de péptidos, de proteínas con efectos antimicrobianos, que es extremadamente complejo el proceso, pero que nos sirve descobrir o de extinguir essas proteínas com efeito antimicrobiano nos pode ajudar em diferentes fases. Por exemplo, descobrir a evolução natural dessas proteínas ou desses pseudofármacos antimicrobianos, não? Podemos também descobrir esses fármacos que não têm uma ação, ou que não têm uma influência, como são vírgenes de los atuales bactérias, por lo tanto, tendo uma possibilidade de antibióticos novos, ¿no? En relación a patógenos actuales, ¿no? Por lo tanto, ese paleoproteoma, ¿no? Mimetizando novos fármacos y que con, como poder comentar, con efectos no antimicrobianos en relación a él. También, perdona que esa diapositiva no se ve bien, pero es describiendo proteínas o péptidos com efeito antimicrobiano, com que temos agora na atualidade e com que teníamos a nível de há muitos anos. E com isto, estudar seus potenciais efeitos antimicrobianos, seus mecanismos de ação e aplicá-los, como já se está fazendo, não, a nível experimental e a nível em vivo, para descobrir potenciais fármacos que não têm resistências conhecidas, não? Y como decía, la inteligencia artificial puede ser la solución, como ven ese fármaco, utilizando bases de datos, como comentavam antes, utilizando designs de fármacos nuevos, vendo la distinción de moléculas que tienen un potencial efecto frente a nuestros nuevos patógenos multiresistentes y trabajando a través de las diferentes ómicas, como la transcriptómica, desarrollando novos fármacos, e aqui são alguns deles que já estão em fases, incluso fases 3 de investigação, com um potencial, um target muito específico, que tem um potencial pues, enorme, ¿no? Bueno, la detección, pues aquí la detección de sepsis es los estudios de inteligencia artificial, como en ese metaanálisis, fíjense, de 0,75, pero la mayoría de los estudios tienen más de 0,8 de área bajo la curva, con excelente sensibilidad y especificidad. Y bueno, aquí hablamos 2 minutos de nuestra experiencia, pues hicimos un proyecto, como Patricia comentaba, desde hace muchos años, con un análisis retrospectiva en que hicimos los algoritmos y después un pilotaje prospectivo. En esa retrospectiva incluimos más de 200.000 enfermos, más de 9.000 pacientes con sepsis. Desarrollamos los modelos predictivos, 5 modelos predictivos, 3 basados en inteligencia artificial, como ustedes pueden ver en azul, y 2 en sistemas convencionales. E aqueles com inteligência artificial eram superiores em sensibilidade, especificidade, valor preditivo em relação a eles. E por isso desenhamos esse projeto que estamos sendo utilizado agora em tempo real em nosso hospital, em que prediz hasta 24 horas se vai ter ou não uma sepsis, um paciente com essa sensibilidade de 99 especificidade, e comparando com sistemas convencionales, sistemas clínicos convencionales, es bastante superior la acurácia, la precisión, y por esto conseguimos en junio de 2024 ¿no? la aprobación como primer programa de predicción de sepsis, aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, y también, como comentaba antes, como un dispositivo sanitario. La resistencia, pues bueno, hay muchos estudios en la predicción de resistencia, de identificación antimicrobiana utilizando secuencias de genoma, ese es uno de los estudios relacionados a él, y la ventaja, ¿no? de, por ejemplo, de ese estudio en que la predicción de antibióticos de resistencia antimicrobiana utilizando la historia clínica, la información de los cultivos,
para esses 5 antibióticos e o que podem ver, pues, bueno, que tinha para ceftazidima, empeneo, fluoxacino, uma excelente capacidade. E aqui vemos no lado esquerdo as diferentes variáveis incluídas no algoritmo, e aqui há várias, desde ter uma colonização infecção prévia, ou ter, por exemplo, ser origem nosocomial ou não, com os diferentes pesos da variável no algoritmo. Y bueno, estos autores concluyen que utilizando la información de historia clínica y de los cultivos pueden hacer una predicción. Ese es el estudio de Carol García en neutropénicos, en que también que, bueno, alimentaba su algoritmo, ¿no?, con una diferente cantidad de variables. Y bueno, que la hipótesis era que la inteligencia artificial podría ayudar a la predicción, ¿no?, de bacilos gram negativos em pacientes com neutropenia febril, pois identificam mais de 3.000 episódios em 350 pacientes, e o machine learning tinha uma boa área bajo a curva e bom valor preditivo positivo e negativo, e concluem que, bueno, é positivo utilizar esses algoritmos para predizir nesse caso. Este é meta-análise com 25 estudos de predição com machine learning e 39 de predições de riscos, de escolhas de risco. Utilizam também e outro na série de variáveis. Vou passar pouco mais rápido. E tanto com o método de regressão logística como regressão não logística, não linear com machine learning, tinha uma boa capacidade preditiva, ¿no? E la aplicación de la inteligencia artificial y antibiótico-terapia es muy antigua. El MySyn System, que es de los años 70, de la Mayo, ya hacía un programa de ayuda de toma de decisiones. Ese es un otro estudio de 2015 que ayudaba también tanto la detección de si era una infección o no y empezar con tratamiento antibiótico. Y quizás uno de los más interesantes es ese en neonatal, en pacientes neonatales, en la UCI, en que analizaba 5 beta-lactámicos utilizando un sistema de soporte de decisiones. Voy a pasar un poco más rápido desde analización virtual a paso a la práctica clínica hasta su aplicación en tiempo real. La acurácia del machine learning era superior a los sistemas convencionales, utilizavam 7 variáveis e com estas determinavam a melhor dose tanto para iniciar como para manter. Vemos CDS, a utilização de machine learning comparado com os outros, e para cada antibiótico era melhor, e concluem que este tinha uma aplicação prática que eles usavam em tempo real. Esse é outro estudo com vancomicina, que também melhorava a dose, diminuindo os efeitos colaterais. Vou passar esta diapositiva para os comentários finais. Nós agora estamos trabalhando nessa fase prescritiva de toma de decisões, também com antibióticos, mas também com fluidos e decisão diagnóstica. E há vários aspectos importantes que, sem dúvida alguma, a melhoria diagnóstica, tratamento personalizado, terapias de inovação, não é o lado de los fagos, mas também tem muitos challenges, não? Muitos riesgos de sobre ou infradiagnosticar, necessidade de refinamento contínuo, questões éticas, questões legais. E essas seriam as fases desde a não automação, o que nós usamos na prática clínica desde muitos anos, hasta el otro lado, hasta la automatización completa en que el machine learning reemplazaría a los médicos. Yo creo que eso todavía no, pero estamos quizás en la fase 2-3 de esta toma de decisiones. Por lo tanto, para terminar, tanto la infección sepsis es un sistema complejísimo, la relación entre humano y las bacterias necesita soluciones personalizadas, ¿no? Sin duda alguna, la inteligencia artificial, el machine learning, ayuda a predicción, detección, ayuda a predicción de patógenos multiresistentes, nos va a ayudar más y mejor en un futuro la optimización, pero necesitamos investigación, necesitamos buenos modelos, necesitamos experiencia clínica, pero para terminar, la inteligencia artificial y PROA en el futuro, sin duda alguna, una realidad. Muchas gracias.
Bueno, como Marcio está virtual, pues cabemos todos los ponentes aquí. Entonces, si hay alguna pregunta de la sala, lo primero, y si no, Emilio y yo pues vamos haciendo preguntas. Entonces, si yo he entendido bien, las tres opciones que planteáis aportan cosas distintas. Yo no sé si me he enterado bien, ¿no? Pero yo creo que la de Javier aporta ayuda en el tratamiento precoz, tanto empírico como un poquitín después. La de Marcio, bueno, Marcio ha hablado de un montón de cosas, de diseño de fármacos, de código sepsis, etc. Pero yo creo que él es súper clarísimo una aportación en detectar la sepsis, ¿no? En un hospital grande 24 horas al día y que lo hace muy bien. Y luego la PROA-APP, pues eso no me he enterado muy bien, la verdad. No sé si aporta, sobre todo, alertas para que vayas a hacer PROA, pero eso es así, sobre todo es eso. Y luego hay hospitales que tenemos como el IGEA ya. Entonces, no sé si todos estéis de acuerdo con que eso aporta vuestra... Y si quieres, lo primero te paso la palabra a ti porque es de lo que lo entiendo menos. Vale, esa ProApp yo siempre lo he entendido como que lo que pretende es crear un software de trabajo en proa, Vale. de trabajo en general. Todas las fases, asesoría... Sí, empiezan por un producto, lo que llaman producto mínimo, que es lo mínimo básico de la evaluación y a continuación pues recomendaciones, seguimiento, y lo quieren ir ampliando a más funciones pues según vaya surgiendo. Va a ser como la APP PROA de España, digamos, que es todos lo que funcionemos con lo quieren, mismo, pues ¿no? como HCIS o Selenium son para historia clínica, pues ellos quieren hacer que la aplicación sea para trabajar en el entorno de PROA. O sea que los tres aportan soluciones para problemas que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que son complementarios totalmente, y así como el de Marcio y el mío son productos sanitarios, el vuestro probablemente no se considera un medical device porque al final es un sistema de ayuda y de la gestión del clínico, como puede ser un sistema de historia clínica electrónica, ¿no? No estáis sujetos a esa regulación. Espera. Bueno, del ministerio, me refiero, del ministerio, pero sí. que tú... Que yo he colaborado en los grupos de asesoría y eso, de hecho, pues si no lo habéis notado concretamente con la parte de estandarización semántica, es con lo que más he colaborado. Pero el proyecto es como desde el ministerio y lo lleva Deloitte. Nosotros solo asesoramos desde la parte más, digamos, pues nosotros por parte de micro, gente de farmacia con las cosas de farmacia, pues para intentar que las cosas Claro, y esto que tú dices de que sea un producto sanitario, bueno, no es un producto sanitario, es como los demás. Sí, es un producto sanitario, sí, la clase 2A. Es porque toma decisiones... Porque condiciona la actitud del clínico hacia el paciente, con lo cual hay que garantizar la seguridad legal, y la eficacia del sistema. Esto Marcio sabe muchísimo, tiene el marcado CE, nosotros estamos en trámite, esperemos que nos lo den en unas semanas, pero sabrá mucho más Marcio seguramente. Igual puedes comentar tú algo. Bueno, sí, el mercado CE realmente es complicadísimo, nosotros tardamos 2 años y también depende mucho de la calidad del proceso de validación. Por ejemplo, hemos pasado muy rápido, pero por ejemplo en tema de la detección de sepsis, de infección, se usa muchas veces los informes de alta, ¿no? O sea, codificados los informes de alta. Y esto, pues en España se codifica bien, pues una sepsis en menos de un 20%, 20 y picos por ciento cuando se hacen los estudios. Estados Unidos un poco más de 50%. Entonces, se utiliza como validación el informe de alta, está infraestimando. Y eso fue una de las cosas que la Agencia Europea ha dado mucho valor, porque de todos esses pacientes, eu comentei lá do retrospectivo para o prospectivo, foram mais de 200.000, ou seja, mais de 400.000 enfermos em nosso hospital com validação prospectiva. Isso é o que ha dado pues, el marcado, ¿no? Y eso tiene un dispositivo, fíjense, que tiene el mismo valor de la información de un electrocardiograma. Entonces, realmente esto cambia un poco las reglas, ¿no? Y eso es el primero, pero vamos a salir muchos. Y bueno, estoy deseando, Javier, que hablar contigo, porque yo creo que tenemos que juntar proyectos. Sí, me encantaría hablar contigo. Nosotros enviamos la documentación a la EMA, bueno, a través de la Agencia Española del Medicamento, en febrero, y en teoría en octubre nos dan la respuesta y la autorización, pero todavía estamos esperando. Así que eso que me dices de 2 años me deja un poco pesimista. Pensaba que iban a ser unos meses. Y fue rápido el nuestro, Sí. O sea, porque, bueno, 1 año 8 meses. Porque vale. ahora la Agencia Europea está acelerando justamente a esos procesos porque interesa tenerlo, ¿no? Nosotros, comparado con Estados Unidos, estamos a años luz, ¿no? O sea que proyectos de inteligencia artificial en Europa
con aplicabilidad práctica, no tenemos tantos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una manera de intentar competir con, que va a ser difícil con el mercado americano. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, la FDA tiene que aprobar estos productos también, pero tiene una vía rápida de aprobación para los productos un poco breakthrough, que son un poco, ¿cómo se dice? Bueno, vamos, revolucionarios, ¿no? Que cambian un poco la práctica clínica y a lo mejor en 3 meses lo aprueban. Aquí en España vamos un poquito más lentos de momento. Sí, y después tienes que hacer una agencia, nosotros tuvimos una agencia sueca independiente de la Agencia Europea de Medicamentos, mandando toda la información, la base de datos. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se consigue, ¿no? O sea, y conseguir eso, yo creo que para España realmente es un valor. Y ahora con vuestro proyecto, porque claro, lo que habéis hecho es súper complicado. Nosotros estamos trabajando a 3 años en ello, ¿no? Porque hay una variabilidad inmensa, incluso dentro del hospital, que en la toma de decisiones, cómo aprende el sistema, ¿no? Por ejemplo, ahora el 12 de octubre, que también está trabajando, ha hecho una cosa diferente, ha hecho una validación automatizada, ¿no? Para disminuir el trabajo de los clínicos. O sea, hay muchas maneras de hacer validaciones, no es solo tener un clínico detrás, ¿no? Y eso va a ser un poco el futuro, porque si tú pides a los investigadores que revisen 200.000 historias, esto es realmente imposible, ¿no? Os pregunto a los tres y si queréis con vuestro comentario terminamos, ¿cómo veis el futuro un poco más lejano? Es decir, ¿cómo veis el futuro en el que un médico tome una decisión que desafía lo que dice la APP? Desde un punto de vista médico-legal. Respuestas breves. Es decir, estamos transfiriendo una responsabilidad absoluta, es decir, le estamos dando a la inteligencia artificial una idea de superioridad sobre la natural. Es decir, ¿qué pasa en el futuro si a mí me dice que a este señor le pongo vancomicina y a mí no me da la gana de ponérsela y las cosas van bien o mal? Es decir, ¿qué pensáis de esta transferencia que estamos haciendo de la inteligencia humana a que la máquina es superior a nosotros, puede tomar decisiones y cualquiera la desafía? La verdad es que me parece súper interesante la reflexión y no me la había hecho yo hasta el momento. Yo, claro, concibo siempre este tipo de herramientas como una herramienta de ayuda al clínico, ¿no? Como comentaba, realmente que complemente la actitud terapéutica del clínico hacia el paciente, pues que este tipo de herramientas le ayuden. Pero efectivamente hay un problema legal para el clínico en el futuro y es que el software te esté diciendo una cosa, tú digas, no le voy a hacer caso porque yo tengo más razón que el software y puede haber una connotación ahí legal. Hoy el juez le hace más caso al desafío a la guideline, que decir, ¿qué dice la práctica habitual y usted no ha hecho la práctica habitual? ¿Qué pasará cuando en el futuro, así que a usted la APP le había dicho que le pusiera a este señor tal nuevo fármaco y usted no lo ha hecho? Es decir, ¿va a quedar el médico como un mero observador? Yo siempre recuerdo una frase que me impresionó mucho, que fue la de una periodista que hizo una interview al general Giap, norvietnamita. Y la pregunta fue, ¿cómo es posible que ustedes le hayan ganado a un ejército que está movido por ordenadores y tiene una capacidad de gestión absolutamente infinita? La respuesta de Giap fue, mire usted, señora, las máquinas multiplican por millones la inteligencia del hombre, pero también a veces su estupidez. Quiero decir, ¿tenemos algún miedo entre la gente que trabajáis en esto a que de alguna forma la máquina llegue a un momento en que tiene tal cantidad de razón que es que no me puedo oponer? Emilio, yo respondería ahora no. Pero dentro de muy poco tiempo, cuando ya no estemos trabajando con esos modelos que estamos haciendo, que parece una locura ahora, trabajar, entre comillas, con varias dimensiones, nosotros pensamos en 3 dimensiones aquí, pero cuando entre ya el ordenador cuántico, ya esto cambia radicalmente, ¿no? Entonces, y la otra pregunta que yo digo, no todos los hospitales tienen la suerte de tener Patricia y Emilio
en el hospital y 24 horas al día. Ni nos consideramos como la máquina tampoco. Pero esa es la cuestión. Yo creo que incluso en algunos artículos hablan de la democratización, ¿no? De tener la capacidad de tener una excelente herramienta 24/7 sin tener problemas de sindicatos, sin tener problemas. Y eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Pero, y Emilio, digo que dentro de, si la cuántica realmente entra, que entrará, ya está entrando en la sanidad, posiblemente estos 10 años hay un cambio completo en nuestra forma de trabajar. Pero solo una cosa, y termino que sé que está por ejemplo, los datos, los algoritmos mejoran cuando usamos procesamiento de lenguaje natural. Procesamiento de lenguaje natural es el que nosotros preguntamos, el paciente nos responde y esto es un texto libre, como si estuviéramos haciendo la historia clínica. Por lo tanto, esa capacidad, habilidad de hacer una historia clínica, ver un paciente, es extremadamente importante, ¿no? O sea, muchas veces mucho más importante que una variable de un biomarcador, por ejemplo. Pues me queda por daros las gracias y deciros que la APP de varios de los asistentes acaba de ordenarles que se vayan a tomar café. Esperad un segundito, que antes no he dado las gracias a una persona que ha hecho posible esta reunión, ahora, aparte de Sofía de la Villa, que ahora mismo la vais a ver, pero que se merece nuestro aplauso, que ahora le vamos a dar, que es Marta Maroto de Pfizer, que con una amabilidad, una insistencia, un entusiasmo, pues nos ha animado. Venga, vamos a hacer otra reunión que fue buenísima, y quiero darte las gracias, Marta, creo que estás por ahí al fondo, porque nos has ayudado muchísimo. Y con esto, sí, efectivamente, nos tomamos un cafetito de vuelta a las 6:00, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias, Marcio, amigo. Adiós. Gracias, Patri. Hasta luego. Chao, Emilio, un abrazo. Aquí.